nombre es Juliana Rojas López. Yo vivo en Santuario de Risaralda. Estamos en la vertiente occidental de la cordillera occidental. Estamos al occidente del departamento de Risaralda. Santuario es un pueblo cafetero. Somos paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO como patrimonio cultural. Santuario es un pueblo muy bonito, con mucha biodiversidad, con mucha cultura. Amo mi municipio, mi territorio y pues trato de siempre trabajar en pro de ello. En estos momentos estamos en la vereda La Baja Esmeralda. Yo vivo aquí con mis padres. Esta vereda pues también tiene mucha biodiversidad. Estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar. Santuario está a 1575. Este pues es una parte cafetera. Se siembra pues café de montaña y más arriba pues ya queda la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Tatamá y también pues otras áreas protegidas. Mis padres siempre me inculcaron como ese amor por la naturaleza. Mi padre antes era cazador, siempre vivía pues en la naturaleza. Mediante eso ya luego cambió su perspectiva y dijo conservación. Entonces siempre nos inculcó eso. Yo empecé con el amor por todo esto de la conservación. Hace 6 años, yo tenía 10 años, empecé con el grupo de investigación Gallitos de Roca en mi colegio. Ahí investigábamos pues muchas cosas, sonidos de la biodiversidad, luego pues enfocábamos a otros puntos como la literatura y era bonito. Luego ya me volví líder del grupo de investigación. Con ellos empezamos a trabajar muchos proyectos en pro de la conservación de las áreas protegidas y del paisaje cultural cafetero. Nos interesaba demasiado generar esa conciencia, sobre todo en los niños, en los jóvenes, para que se prepararan de ello y también de la biodiversidad que tenía el santuario. Básicamente como que ahí empezó todo. Representar toda la biodiversidad del área, que esa especie, comunidad o ecosistema representará un amplio rango de todo lo que representa pues, el área protegida para después ver una efectividad de manejo en el monitoreo. Cuando yo tenía 6 años, yo vivía en el pueblo, en la cabecera urbana municipal. Luego nos fuimos a vivir en fincas. Desde ese tiempo, todo el periodo ya fue en fincas, entonces pasaba de una a la otra. En unas durábamos muchos, en otras no, pero siempre tuve esa conexión con el café, con la agricultura y también con la naturaleza. Entonces siempre hubo esa conexión. Luego cuando pues en el colegio también nos inculcaron ese interés por ello, pues obviamente ya teníamos eso previamente. Yo lo tenía y ya. Eso no cabía. Desde que ya tenía 10 añitos empezó con todo, pues, me gusta mucho todo lo del medio ambiente. Mira que son lirios. Se abren con el sol y se cierran cuando se va. De todo eso más que todo con el colegio, con eso de ondas, que ya empezó a gustarle todo. Ella ahorita está muy entregada a todo eso. Ella más que todo trabaja en los estudios diarios, lo que le gusta. Tiene reuniones, una cosa y otra, y está diario pendiente de eso. La anta de páramo, el oso andino y el manatí.
Estos son pues como varios objetos de conservación que se deben tener en cuenta también a la hora de hacer el objeto de conservación de esta área. Uno como padre, pues muchos codian los hijos en muchas cosas, ¿cierto? Pero yo no sé, yo dije voy a darle libertad para que ella busque lo que le gusta. Y siempre desde muy pequeñita, desde los 10 años me pedían permiso y todo eso para que fuera a tal parte y le dije vaya. Como ha demostrado ser responsable, pues... Siempre he sido responsable. Claro. Yo estudié en veredas, luego pasé al colegio normal, pero en las fincas siempre habían pájaros, siempre habían mamíferos por ahí, siempre habían muchos animalitos, árboles. Entonces pues yo me iba a jugar por ahí en la tierra, encontraba ranas, veía pájaros, los árboles, todo. Santuario ha sido mi sitio, mi lugar, mi casa, toda mi vida. Entonces siempre me generó ese sentido de pertenencia por mi territorio, por el paisaje cultural cafetero que somos, por la biodiversidad que tiene, por todo esto. Luego empecé a investigar, a conocer más sobre él. Allá es la calle real, la cual les voy a contar un poquito de su historia cuando vayamos. Cuando vinieron a hacer guerra los conservadores con los liberales que habitaban aquí en el pueblo, quitaron todos los balcones porque ya no se podía estar seguros en las calles. Entonces pusieron solamente una ventana en las puertas para ver por las endijas a ver qué había en la calle, si era seguro o no era seguro salir. Entonces luego, cuando ya se apaciguó todo, volvieron a poner los balcones tratando de conservar toda esta cultura que nos tenía desde el principio. Empecé a conservarlo, empecé a generar ese amor por el territorio también en otras personas, porque somos una comunidad y porque necesitamos ese sentido de pertenencia por nuestro territorio para evitar amenazas que posiblemente puedan llegar. Cuando empecé con el grupo de investigación Gallitos de Roca, habían muchísimos proyectos ambientales de la conservación. Entonces, en el 2016 empezamos con el monitoreo de pequeños mamíferos para ver cómo en realidad estaban dando su funcionalidad los pequeños mamíferos dentro del paisaje cultural cafetero. Cuando nosotros instalamos la cámara, primero tenemos que revisar obviamente si está bien configurada, si tiene la memoria, si tiene las pilas. Entonces lo que hacemos es dejarla aquí, en este punto, 15 días. Pues se deja 30 días todo el periodo, pero en 15 días la revisamos a ver si sí ha capturado algo o si está bien configurada. Entonces vemos que abarca todo, si se ubica en un sendero o en un caminadero de algún mamífero, y entonces la dejamos a la altura que se debe y ya luego con un computador le sacamos la memoria y miramos qué ha capturado. Siempre encontrábamos guatines, armadillos, zarigüeyas, taira, eira bárbara, tigrillo, leopardus tigrinus, también tenemos oso de anteojos, Tremactus ornatus, nutria, lontra longicaudis, también cusumba, nasonusa, también tenemos puma yaguarundí y también puma concolor.
que son pues las dos clases de puma que está en Sudamérica y aquí en Colombia. Los comunes que eran pequeños, y eso nos daba como una conceptualización del paisaje cultural y qué había dentro de la biodiversidad. Veíamos que el monocultivo como tal tenía unas amenazas para ellos, que la biodiversidad se estaba afectando por causa de los monocultivos y queríamos conservarlo. Queríamos ver cómo esa cultura también podía apropiarse de la biodiversidad que había dentro de ella. Luego empezamos a monitorear los grandes, medianos y pequeños mamíferos que habían en el Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael y en el Parque Nacional Natural Tatamá. Eso nos permitía ver cómo los mamíferos también estaban cumpliendo su función dentro de un ecosistema mucho más amplio y que podían ser un factor fundamental dentro de un ecosistema que era completamente distinto al paisaje cultural. Yo a Juliana la vengo conociendo hace unos 5 o 6 años atrás, cuando en sus salidas de campo con el colegio Instituto Santuario vino en un grupo de investigación de gallitos de roca y en un proyecto de investigación sobre pequeños mamíferos. En esas salidas de campo fue digamos que el colegio la trajo junto con otros compañeritos y ahí fue donde la pude distinguir. La familia Centrolenidae, que es la familia de ranas de cristal. Esta familia, pues, las ranas de cristal tienen una efectividad de manejo con la fuente hídrica muy, muy grande porque ellas se reproducen en el agua. Entonces, a la hora de monitorear esta familia, podemos ver en qué estado está en realidad esa fuente hídrica. La conservación de la especie de gallitos de roca o sobre la investigación es, digamos, que conocer de su hábitat, con qué se relacionaba, y eso es importante porque gracias a, digamos, que a esa formación que se da desde los colegios y en las escuelas, el ave tiene un futuro, digamos que un futuro garantizado aquí en el área. Gracias a eso, pues entonces las poblaciones crecen y ya la gente lo valora y ellos aprenden de dónde los encuentran, de cómo se comporta, cómo es el comportamiento y qué hay que hacer para cuidarlos. El sentido de pertenencia por mi territorio me hacía ver que en realidad un factor fundamental era el medio ambiente y cómo las áreas protegidas de mi municipio podían lograr que yo hiciera algo por él. Mediante eso, pues, pude lograr hacer unos proyectos de investigación en los cuales monitoreaba los mamíferos, observaba las aves y cómo eso me daba una efectividad de manejo del área y que me hacía saber que estaba bien conservada. Y eso me motivaba a ver que la gente se apropiara de su territorio, que la defendiera con capa y espada a todos. Y era bueno, era chévere ver que los niños también les gustaba ver que había un oso en su parque, en su DMI, que no siempre tampoco dijeran, bueno, es que voy a dibujar un elefante o voy a dibujar un león. Y que dijeran, bueno, voy a dibujar un gallito de roca o voy a dibujar un oso de anteojos. Que se apropiaran en realidad de su territorio, eso fue una motivación grande. Yo empecé a escuchar sobre Juliana desde que estaba en primaria, por allá cuarto o quinto de primaria, que supe que hacía parte de iniciativas o programas extracurriculares. Pero ya como docente directamente de ella creo que fue como en octavo y pues desde el principio ella sobresalió porque en sus trabajos o en su desempeño siempre tenía pues su tinte de su marca en el sentido de
de querer hablar del territorio, de lo local, y es una persona que está muy enterada de dónde vive, de su entorno. Parte de nuestra cultura ha sido conservar esta arquitectura antioqueña con tales pinturas de la calle real. Habla con mucha propiedad sobre eso y pues en inglés la idea es no hablar tanto de lo que hay por fuera, sino que de lo que tenemos acá. Siempre hay que aterrizarlo, digamos, a lo significativo, a lo que tenemos aquí en Colombia, a lo que somos aquí en Colombia, y en ese sentido ella pues lo ha hecho muy bien. Good day, my name is Juliana Rojas. I born in the municipality de Santuario Risaralda, Colombia. Pues yo siempre la he visto como una persona un poquito más madura de lo que usualmente se da en la edad que tiene ella. Habla como si tuviera más años de los que tiene. Muy aterrizada y muy acertada en conocer con exactitud, con datos y con nombres, con cifras, el territorio. Porque ella ha participado, pues, no es una estudiante común y corriente, sino que ha participado en distintas iniciativas que vienen pues, a nivel de gobernación o de la universidad. Inclusive ha estado involucrada en proyectos como Ondas, campamentos juveniles, y eso pues le amplía la perspectiva a un estudiante, ¿cierto? Cuando yo tenía 9 años, estaba en cuarto de primaria, me acuerdo. Participé en un cuento regional, en un concurso de cuentos regional, en el cual pues lo hice al azar. Simplemente lo escribí normal. Cuando se hizo la premiación, yo me acuerdo que nos llevaron a 2 niñas de la clase. Yo no sabía por qué estaba allá. Cuando empezaron a decir como desde el 3er puesto hacia arriba, yo no me imaginaba nada. Cuando dijeron en el 1er puesto mi nombre, y que ese año a nivel regional como la primera en cuento, eso fue como el inicio de todo. Ahí me gustó escribir, empecé a escribir. 3 años más tarde quedé en el 3er puesto a nivel departamental, y pues ya el año pasado quedé en primer lugar a nivel departamental. Juliana está en el grupo conmigo y con Gallitos de Roca propiamente dicho desde que está en el grado 6º de bachillerato. Pues la primera experiencia con ella fue que ella se acercó hasta mí y me pidió que quería hacer parte del grupo, y entonces inicialmente ingresó al grupo. Posteriormente estuvo manejando otro tipo de trabajos con el área de castellano, pero luego volvió a regresar al grupo, y ahí sí, ya hasta ahí hemos estado en trabajo continuo, y ha sido no solamente partícipe, sino que más o menos en continuidad ha hecho parte de los alumnos líderes del grupo Gallitos de Roca. Ella dedica muchísimo tiempo al trabajo del semillero de investigación, pero sobre todo a, como digámoslo así, a recrearse aprendiendo para mejorar sus conocimientos, y entonces avanza mucho más, está pendiente de los informes que se deban hacer, está pendiente de rendir, y cuando tenemos algún evento a nivel departamental o municipal, siempre lo hace con entusiasmo y con ganas de avanzar y demostrar que sabe. Veo mucho interés y pasión por lo que hace, pero también veo mucha oportunidad de que ella salga a otros sitios a alimentar esa ambición que tiene de aprender, ¿cierto? Porque si aquí aprende unas cosas, fuera de, si puede salir, la oportunidad de salir o de indagar en otras áreas, le va a complementar, digamos que ese ánimo de aprender y esa capacidad intelectual que tiene. Pues yo pienso que el hecho de que ella logre esto ya marca un camino a seguir para los estudiantes que vienen, porque
porque ese tipo de cosas a veces uno como estudiante las ve lejanas, uno piensa que esto se lo ganan estudiantes de Bogotá, de Medellín, pero no, si uno como compañero de ella ve que ella pudo, de pronto uno se siente capaz de también aplicar ese tipo de cosas y lograr hacer parte de ese tipo de programas. Comparto con mis compañeros, es enorme porque uno siente que tal vez ella es la chica que más ha logrado avanzar de todos en nuestro colegio, porque no solamente ella ha sido líder de los proyectos, hemos ido a Cartagena, he estado en Cartagena con ella, he estado en un pocotón de ferias departamentales y ahora saber que ella va para Estados Unidos y que allá ya no soplan los vientos de guerra para la parte ambiental, sino que por el contrario, el futuro de lo ambiental, con lo que nos han hecho quedar de mal estos últimos gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, pinta bien. Por lo tanto, ella tiene futuro en lo que hace y como persona ella se esmera por la comunidad y por el contexto natural y sociocultural del municipio, y es su gran valor es ese, que sabe dónde están sus raíces y la tiene muy clara. Para lograr valorar algo, siempre hay que conocerlo. Entonces, empezar por conocer eso que tenemos, lograr conocer nuestra biodiversidad, nuestra cultura, cuál es su historia, por qué se conserva, qué es lo importante de ello. Y mediante eso uno logra valorarlo. Uno se siente ese amor desde el principio, desde que lo conoce, desde que sabe qué hay allí y por qué es importante protegerlo, qué me presta a mí, por ejemplo en el medio ambiente, qué servicios ecosistémicos me da para que yo logre protegerlo y apropiarme de él y valorarlo y sentir ese amor por ese territorio. Lograr pasar como de ser un sueño a hacerlo material, a ver que ya se está yendo a poquito, que mis sueños en realidad se cumplan y que uno dice, bueno, en un futuro ya va a estar como uno lo quiere, pero está empezando, pero está ahí.